Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está viendo hoy a través de redes sociales, a través de nuestras redes de Núcleo CTI y también de Sidnova Hidalgo, a nuestro programa de divulgadoras mexicanas, en donde hoy tenemos como invitada a la doctora Ruth Cerezo Mota. Y bueno, antes de iniciar, les recuerdo que en la parte de comentarios de Facebook pueden dejar cualquier duda o comentario que tengan hacia la doctora para que al final se las hagamos llegar y nos la pueda responder. Y pues bueno, antes de que iniciemos, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de la doctora. Ella es oceanóloga con maestría en oceanografía y cuenta también con un doctorado en ciencias atmosféricas, oceánicas y planetarias por la Universidad de Oxford. También tiene un postdoctorado de la Universidad de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica y otro en UCLA. En 2012 fue profesora en la Universidad Veracruzana y a partir del 2014 es investigadora en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando con modelos regionales climáticos para el estudio de eventos extremos de lluvia y temperatura en México. También es co-chair del panel del Grupo de Trabajo de los Mozones de América, CLIVAR-GEMEX. Y también es autor líder del capítulo 8 del Grupo de Trabajo 1 del IPCC para el AR6. Y pues bueno, doctora, le damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por querer participar aquí con nosotros. Le cedemos los micrófonos. Hola, muchas gracias por la invitación y disculpen por favor el retraso, hubo problemas aquí de conexión. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Y aquí. ¿Me confirman si se ve? Sí se ve, doctora. Perfecto. Bueno, entonces sin mayor preámbulo vamos a empezar con esta plática que la crisis climática, cómo llegamos a ella y cómo nos está afectando. Bueno, primero para los que no estén de todo familiarizados con qué es el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Es un órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Fue establecido en 1988 por la OMM y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y básicamente se creó para generar información para los que toman las decisiones y crean las políticas públicas y pudieran tomar estas decisiones basadas en la ciencia. Se crea en 1988 porque ya para ese entonces la comunidad científica venía viendo claras señales de un aumento de la temperatura a nivel global y que esta era consecuencia directa de los gases, la quema de combustibles fósiles. Entonces ya había suficiente información al respecto, mucha presión para que se pudiera crear una plataforma con un consenso científico, y entonces se crea el IPCC. El IPCC basa su labor básicamente en cada reporte. Acaba de terminar en marzo, terminó el sexto reporte y el sexto ciclo del IPCC. Más o menos cada 7 años sale un nuevo reporte, y lo que el IPCC hace es evaluar toda la evidencia científica vertida en documentos, en artículos científicos, y sobre esto genera conclusiones respecto a diferentes aspectos de cambio climático, y estas conclusiones, la confianza que se tiene en estas conclusiones está basada en el número de piezas de evidencia y la concordancia entre la información que da toda esa evidencia, ¿no? Si todas dicen que en efecto hay un calentamiento o si está cambiando los regímenes de precipitación, cuántas piezas de evidencia tenemos y cuántas de esas están en acuerdo una con la otra. El IPCC está dividido en 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, que básicamente lo que estima es las bases físicas, es decir, cómo está cambiando el sistema climático y por qué. El grupo de trabajo 2 básicamente es adaptación y vulnerabilidad, es decir, cuáles son los riesgos asociados a estos cambios en el sistema climático. Y el grupo 3 de mitigación es qué puedo hacer ante estos riesgos asociados a estos cambios climáticos. Yo trabajé en el grupo 1, que publicamos los resultados en agosto del 2021. Como les decía, bueno, el año pasado, en febrero y en abril, respectivamente, salió el grupo 2 y el grupo 3, y ahora en marzo salió la síntesis de
que básicamente es el resumen de los 3 grupos de trabajo y los 3 reportes especiales que se ordenaron para este ciclo. Todo está disponible en el portal del IPCC. El resumen para tomadores de decisiones está en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, incluido obviamente el español. Ahí pueden descargar todas las gráficas que les voy a presentar ahorita y mucho material de divulgación que se generó para facilitar la divulgación de esta información. Antes de que entremos ya de lleno, me gustaría hablar de otro concepto para los que no estén del todo familiarizados. Los gases de efecto invernadero tienen una muy mala reputación porque pues, es lo que cuando hablamos de calentamiento global decimos que están aumentando estos gases. Pero cabe mencionar que los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera se encuentran en diferentes niveles de la atmósfera y cumplen una función dentro de la atmósfera. Antes de que los humanos llegáramos y habitáramos el planeta, el planeta estuvo evolucionando, una vez que se forma, evoluciona y se empieza a estabilizar la atmósfera queda comprendida de la manera constituida como ahora la conocemos, y es gracias a cómo está constituida por la concentración que tiene específica de ciertos gases. La atmósfera lo que hace es permite que entre la radiación del sol a la superficie, cruza la atmósfera, y luego la Tierra emite también radiación hacia el espacio. Esta atmósfera entonces permite que entre la radiación solar, pero es semitransparente a la radiación que emite la Tierra hacia el espacio, lo que significa que parte de esa radiación se queda atrapada entre la atmósfera y la superficie, lo que hace que sea más calientita la Tierra, a diferencia de que no tuviéramos esta atmósfera. De la manera como se constituyó, permitió que la vida en el planeta evolucionara de la manera que evolucionó. Luego llegamos los humanos y pues fuimos evolucionando y luego llegamos a la época preindustrial, 1850, es importante que se acuerden de esta fecha, 1850, que es cuando empezamos pues se empieza a revolucionar e industrializar todos los procesos, lo que implica un cambio de manera en cómo consumimos y en la manera en cómo producimos. Y esto está asociado a una demanda muy alta de combustible fósil y su quema. Entonces fue ese cambio de consumo y de producción lo que hizo que se quemaran más combustibles fósiles, y estos emiten, al quemar combustible fósil, emite dióxido de carbono, metano, entre otros gases, que se quedan atrapados en la atmósfera. Y entonces se acuerdan que les decía que entra toda la radiación solar, pero retiene una parte de la radiación terrestre. Entonces ahora, como es digamos más gruesa, más opaca, entonces sale menos radiación de la Tierra hacia el espacio, lo que ha generado que la temperatura a nivel global haya aumentado. Entonces esto es el efecto invernadero, que ya existía antes de nosotros, pero nosotros pusimos más de estas concentraciones de estos gases en la atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos por la ganadería de permafrost, se libera metano, que es uno de los gases, el óxido nitroso en ciertos procesos industriales, y en la quema de combustibles fósiles, en la quema de maderas, se genera dióxido de carbono, y estos son los gases de efecto invernadero. Toda esta información la tomé del sitio de cambio climático del INEC, que está muy muy interesante, tiene muchas material de divulgación también de diferentes niveles, tiene infografías, tiene videos, los invito a que lo revisen. Y ahora sí, para entrar ya al tema. Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Como les mencionaba, si viéramos un registro de la temperatura, esto es del tiempo cero, aquí está 2020, que fue cuando se terminó el reporte del grupo 1. Y como pueden ver, pues antes de la época preindustrial que les comentaba, pues sí había variaciones de la temperatura, estas variaciones de la temperatura. Había años más calientes, años más fríos, en fin. Pero es a partir de esta intensificación, de esta masificación en la producción, que se demanda la quema de combustibles fósiles y empieza a aumentar la temperatura. Aquí este es como un zoom de esta rebanada de tiempo, y entonces esta es la época preindustrial, y aquí ya para 1900 se empieza a ver un aumento de la temperatura, y cada año es más caliente que el anterior y cada década es más caliente que el anterior. Hoy por hoy nos encontramos a más de esto porque ya pasaron 2 años.
Pero digamos que para el 2021 estábamos a 1.1 grados más calientes que en la época preindustrial. Y uno dirá, pues, eso solo es un grado, pero este 1 grado a nivel global ha traído con cambios importantes. Como les mencionaba, esto está asociado a la concentración, a la cantidad de dióxido de carbono que está ahora en la atmósfera y que ahora se encuentra en su cantidad más alta en al menos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar se ha acelerado y se ha incrementado más rápido en al menos 3.000 años. El área de hielo marino en el Ártico se encuentra en su nivel más bajo en al menos 1.000 años y se ha observado un retroceso en los glaciares como nunca se había visto en al menos, como no se había visto en al menos 2.000 años. Todo esto lo sabemos porque tenemos registros paleográficos y tenemos mejores niveles y mayor calibración y precisión en los datos y por eso podemos decir con mucha certeza que esto es lo que estos cambios no se habían visto en por lo menos estas cantidades de años. Este 1.1 grado ha generado que eventos extremos como ondas de calor, lluvias torrenciales, sequías, clima de incendios. Este clima de incendios es un evento compuesto, es decir, se encuentran, por ejemplo, condiciones de viento muy fuerte, de baja humedad y una concentración de materia orgánica. Y entonces, pues se han visto estos incendios que hemos visto en los últimos 3 años, que de pronto, desaparecen poblados enteros, ¿no? Los océanos se encuentran más calientes y con una alta acidificación y una pérdida importante de oxígeno que está asociada a una pérdida importante de biodiversidad. Se requieren reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero para no exceder el calentamiento a 1.5. ¿Por qué 1.5? Esto está asociado a los acuerdos de París. Fue una cifra un poco más política que científica en ese momento. Es a partir de los acuerdos de París que se le pide al IPCC, a este cuerpo de la comunidad científica, que genere un reporte especial en el 1.5, es decir, cuánto nos faltaba para llegar al 1.5 y qué pasaría si llegáramos al 1.5. Es a partir de este reporte que se rompe, digamos, que todo el paradigma que sabíamos, porque sabíamos que íbamos hacia un aumento de temperatura, sabíamos que era una cosa mala. Pero cuando hablábamos de calentamiento global y de los cambios y de una crisis climática, decíamos para el 2100, no, esto va a estar súper caliente. Y ahora sabemos que para el 2030 vamos a llegar al 1.5 y si hoy no hacemos algo para reducir las emisiones, se va a ir al 2, a 3 y con cada aumento de temperatura vamos a ver puntos de equilibrio que se van a romper, puntos de no retorno y impactos cada vez más catastróficos. Como les decía, esto cambia toda la narrativa que teníamos, porque antes hablábamos del 2100. Yo, por ejemplo, para el 2100, ni con chochos va a estar viva. Entonces, como, bueno, sí, ¿no? Hay en el futuro. Pero ahora todas las observaciones, modelos y tendencias indican que para el 2030, bajo cualquier escenario, vamos a alcanzar este 1.5. ¿Qué sucederá después de eso? Pues depende si como planeta y como naciones a nivel internacional se llegan a acuerdos importantes y también a nivel individual hacemos lo que nos corresponde para adherirnos a escenarios de muy bajas emisiones para que ahora sí a finales de siglo empecemos a ver un descenso en la temperatura. Si no son bajas o muy bajas, entonces bajo cualquier otro escenario nos vamos a aumentos más pronunciados hasta llegar probablemente a más de 4 grados centígrados a nivel global. Pero cuando hablamos de 4 grados o 2 grados o 1.5, eso significa el promedio de toda la superficie terrestre, pero a nivel regional y local, pues estamos hablando se calienta a diferentes tasas. Por ejemplo, se ha visto que los casquetes polares son sobre todo el casquete polar norte, es el que se está calentando más y más rápido. Si llegáramos a 4 grados de temperatura a nivel global, para México ese le representa alrededor de 5 o 6 grados más de lo que ahorita tenemos, de la temperatura media. Yo ahorita estoy en Yucatán y esta es la temporada de secas y es la temporada de calor. Hoy en el carro que venía para acá en la carretera venía marcando 41 grados de temperatura. Estamos hablando que ahora en lugar de 41 van a ser 46, 47 grados, lo cual ya va a sobrepasar el umbral térmico de muchas especies y eso va a implicar, por ejemplo, que demandemos más energía para enfriar, ¿no? Nuestras casas y eso. Entonces,
no es poquito y no impacta de la misma manera, y ese es el problema, que el calentamiento global ya está afectando a todas las regiones del planeta, pero no en la misma proporción, y los impactos no se sienten igual, ni tenemos todos la misma capacidad de rebotar después de ese impacto. El aumento en la ocurrencia de eventos extremos climáticos ha expuesto a millones de personas a inseguridad alimentaria y disminución severa de seguridad hídrica, sobre todo en las regiones como América Latina, África y las islas pequeñas. Es indiscutible que las actividades humanas están causando el calentamiento climático, el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean más frecuentes y severas. Sabemos que es la actividad antropogénica porque esto es, digamos, el 1.1 total. Esto es la contribución por parte de los gases de efecto invernadero, y hay un pequeño enmascaramiento por los aerosoles. Los aerosoles son unas partículas muy chiquititas que lo que hacen por sus propiedades ópticas es dispersar la radiación solar, y entonces no entra tanto calor en ciertas circunstancias. Entonces eso, digamos, que contrarresta un poco lo que nosotros estamos haciendo. Y luego está la contribución por factores naturales. Por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas de esas grandísimas, las cenizas volcánicas son una especie de aerosoles, y entonces también pueden enfriar la temperatura por un periodo de tiempo corto. También tenemos una variabilidad interna. Por ejemplo, no sé si han oído que ahorita está acabando el fenómeno La Niña y se está pronosticando que va a ocurrir un fenómeno del Niño, lo que va a aumentar la temperatura en el Pacífico. Esas son oscilaciones naturales. Pero entonces, si consideramos la contribución por aerosoles, la contribución de variabilidad natural, la contribución por ejemplo, por erupciones volcánicas, en realidad la que está pesando y la que está llevando pues la tendencia son el aumento de los gases de efecto invernadero. Por eso sabemos que es la actividad humana la que está generando este aumento. Como les decía, ya se están observando los impactos de calentamiento global, y son observaciones de ocurrencias de extremos cálidos. Esto es en América, Sudamérica, África, Europa, y como podemos ver en todas las regiones del planeta, ya hay una tendencia ya se observa un aumento en la ocurrencia de eventos extremos cálidos, de olas de calor, con una alta confianza. También, bueno, aquí se pone de otra manera, están ocurriendo eventos que de otra manera no hubieran ocurrido, que tienen una probabilidad muy baja de ocurrir, y a mayor aumento de temperatura, más propicias serán las condiciones para que ocurran estos eventos, tanto como de ondas de calor, como de inundaciones, como de sequías. Las regiones de las sequías se proyectan que cada vez van a ser más intensas en duración y en extensión. Otra conclusión importante es que todo está conectado. Si afectamos una sola componente del sistema climático, afectamos todo el sistema biótico y los ecosistemas en los que nosotros vivimos. Por ejemplo, si alteramos la vegetación, hacemos que el suelo se compacte. Si removemos la vegetación, por ejemplo, aquí en Yucatán, si removemos la vegetación y empezamos a deforestar, por ejemplo, para construir el Tren Maya, lo que estamos haciendo es que al quitar esta cobertura vegetal, cuando venga un evento de lluvia, que muy probablemente ahora van a ser más extremales, entonces toda esa agua que se hubiera podido infiltrar ya no se va a infiltrar porque el suelo va a estar colapsado, lo cual implicará que habrá inundaciones, y que al mismo tiempo, pues como no se está infiltrando esa agua, el agua del subsuelo no se va a recargar. Vamos a tener menos agua que evaporar, y eso va a impactar directamente en el sostenimiento de la temporada de lluvias. La vegetación es la que hace que se sostenga la temporada de lluvias. Cuando removemos o cambiamos el tipo de vegetación, alteramos la estacionalidad de las lluvias. También al mismo tiempo, esto pues también complica bajo otro escenario, ¿no? Si deforestamos y compactamos el suelo, les mencionaba que el otro riesgo es cuando ocurre un evento de lluvia, pues como nada se va a poder infiltrar, todo se va a quedar, va a haber encharcamientos e inundación. Si a eso le sumamos, por ejemplo, en las zonas costeras, que México está rodeado por costas por todos lados, pues aunado al aumento del nivel del mar que se espera que también ocurra, entonces vamos a tener suelos más compactos, menor infiltración, mayor probabilidad de inundaciones asociadas a lluvias, y luego inundaciones asociadas al aumento del nivel del mar, lo que pone en riesgo todo nuestro litoral.
Les mencionaba que se proyecta que las sequías serán aumentando conforme aumente el calentamiento global, tanto en intensidad como en extensión. Esto es bajo el peor de los escenarios, que es el de muy altas emisiones. Estos son los cambios en la lluvia para el sur de México y Centroamérica, y esto es como pueden ver, ya se empieza a ver un déficit de las lluvias y se proyecta que para finales de siglo sea alrededor de 30%, sobre todo la lluvia de verano, que es la que básicamente recarga el acuífero. Centro y Sudamérica se encuentran altamente expuestas, vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio climático, situación que es amplificada por la desigualdad, la pobreza, el crecimiento poblacional y la alta densidad poblacional, así como el cambio de uso de suelo, particularmente la deforestación y su consecuente pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la alta dependencia de las economías nacionales y locales de los recursos naturales para la producción de productos básicos. Muchos eventos extremos ya están impactando a la región y se prevé que se intensifiquen, tales como el aumento de la temperatura, las sequías, el aumento del nivel del mar, la erosión costera y la acidificación de océanos y lagos. Esto asociado a la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, por el blanqueamiento de los corales, que son la parte de la cadena trófica, y un aumento en la frecuencia y severidad en las sequías en algunas regiones. El cambio climático ha generado cambios sustanciales y pérdidas irreversibles de biodiversidad en océanos, mares y continentes, y de continuar aumentando la temperatura, más especies estarán en riesgo de extinguirse, no solo las oceánicas, sino también las terrestres. No hay vuelta atrás en algunos de los cambios en el sistema climático. Por ejemplo, los casquetes y las grandes masas de hielo seguirán deshielando. ¿Qué tanto? Depende nuevamente a qué escenario nos adherimos. A mayor aumento, mayor pérdida de cobertura de hielo. El océano también se seguirá acidificando y el nivel del mar seguirá aumentando. ¿Qué tanto? Depende nuevamente de nuestras acciones hoy. Sin embargo, algunos cambios podrían desacelerarse y otros podrían detenerse limitando el calentamiento. Para limitar el calentamiento global son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Para esto se requiere un compromiso político y el seguimiento de programas, marcos institucionales, políticas e instrumentos con metas y prioridades claras, un mayor conocimiento sobre impactos, soluciones, movilización y acceso a recursos financieros adecuados, monitoreo y evaluación y procesos de gobernanza inclusivos. Se requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad civil y el sector privado para el desarrollo de decisiones inclusivas que prioricen la reducción de riesgos, la equidad y la justicia. Se requiere incluir en estas decisiones a grupos tradicionalmente marginados como mujeres, minorías étnicas y a los pueblos indígenas. Estas alianzas son más eficaces cuando cuentan con un aparato institucional fortalecido y la gente confía en estos programas, y de recursos y de financiamientos, de servicios climáticos y de herramientas de apoyo para la toma de decisiones. La conservación, un mejor manejo y la restauración de bosques y otros ecosistemas y la reducción de la deforestación en las zonas tropicales son las que tienen el mayor potencial económico de mitigación. La mitigación es la reducción de las condiciones que están favoreciendo este calentamiento global. Por el contrario, la forestación, cuando se implementa de manera deficiente, es decir, cuando se introducen especies que no deberían estar ahí, puede tener impactos socioeconómicos y ambientales adversos, incluso en la biodiversidad, la seguridad hídrica y los derechos de los pueblos indígenas, especialmente si se implementan en gran escala, donde la tenencia de la tierra no está bien definida, como en México, que muchas regiones son ejidales. El clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras decisiones ahora. La ventana de tiempo para actuar se nos está cerrando. Y con esto yo termino. Este es el portal del IPCC. Aquí pueden encontrar este material. Les mencionaba, en diferentes idiomas, el resumen para tomadores de decisiones. Este es mi correo por si gustan contactarme, y aquí me pueden encontrar en Twitter. Muchísimas gracias, doctora, por esta charla que nos dio. De nueva cuenta, le recordamos al público que puede dejar sus comentarios o preguntas a la doctora en la sección de comentarios. Y pues bueno, si tampoco pudieron ver esta charla completa, se va a quedar aquí grabada. Doctora, ¿podría compartirnos un poquito más de su trabajo que está haciendo actualmente? Me parece que en sus slides tiene, bueno, hay un logo. ¿Es de alguna organización de la que usted es parte?
Sí, el logo es del IPCC, que es el que les comentaba, ese panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que es parte de Naciones Unidas. Esa es la presentación, como yo fui autor de uno de los capítulos, entonces este material fue creado por el IPCC para facilitar la diseminación de esta información. Yo aparte, actualmente soy investigadora aquí de la UNAM, estoy en el campus Yucatán. Y trabajo con extremos de temperatura y de precipitación. Muchas gracias. ¿Podría comentarnos, platicarnos un poquito de cómo fue esa transición de dedicarse, porque usted es oceanóloga, de pasar como de el mar hacia algo ya más como, ok, la atmósfera, el cambio climático? ¿Podría contarnos un poquito de ese proceso? Sí, en efecto, mi licenciatura es en oceanología, pero cuando empecé mi maestría, justo cuando yo empecé, llegó a CICESE, que es el Centro de Investigaciones y Educación Superior de Ensenada, donde yo hice mi maestría. Acaba de llegar la doctora Teresa Cavazos y ella es climatóloga. Y entonces yo hice mi tesis de maestría con ella y mi tesis de maestría fue con lluvia extrema en Tijuana. Y entonces pues ahí me fui a la atmósfera, que básicamente digamos que en principio pues es lo mismo, en lugar de ver para abajo, pues ves para arriba. Las ecuaciones de dinámica que describen los movimientos y las corrientes en el océano, de hecho, se describieron primero para la atmósfera y luego se implementaron con diferentes condiciones, porque al final de cuentas el aire y el agua son fluidos. Obviamente tienen diferente densidad y se mueven diferente. Aparte, en la atmósfera, pues no hay, digamos, fronteras, y en el océano, pues sí, ¿no? Los continentes son como las fronteras, entonces se tuvieron que hacer un subset de ecuaciones para el océano, pero se describieron las principales ecuaciones de dinámica, se describieron primero para la atmósfera. Entonces, digamos que en ese sentido, pues no había como mucha complicación de pasar de un lado a la otro, pero sí son fluidos diferentes y sí se estudian diferentes. De hecho, yo ahora me encuentro aquí, mi grupo de trabajo, mis colegas todos son, también estudiamos, la mayoría estudiamos en la misma universidad, pero ellos sí siguen trabajando con el océano. Yo ya tenía mucho tiempo antes de regresar a México de no hacer nada con el océano y de pronto es como, oh, sé que eso debería saberlo, pero no me acuerdo. Entonces sí son, digamos que en principio lo mismo, pero no. Y yo ya a partir de eso pues empecé a trabajar. Me gustó mucho lo que hice de mi tesis de maestría, que fue eventos extremos, porque pues tienen una aplicación como muy directa, muy real, y una consecuencia humana también, porque pues es esto que mal llamamos también desastres naturales, porque no son naturales en realidad. Bueno, sí, el evento es natural, pero el desastre más bien es por la falta de planeación, por la falta de prevención. Entonces no es natural, realmente es más bien un desastre social, ¿no? Entonces, lo que yo me he dedicado a estudiar, pues tiene como esta aplicación. Y ahora, cuando yo me voluntarié para formar parte del IPCC y me escogieron, pues se ha como un poco abierto pues la ventana de trabajo y de oportunidades, y para poder como aterrizar, ¿no? La necesidad de aterrizar un poco más esta información y hacérsela llegar pues a aquellos que tienen la posibilidad de tomar de generar, por ejemplo, un programa o de planeación urbana que considere que estos eventos van a ocurrir, y entonces qué vamos a hacer, cómo se planea, cómo garantizamos el acceso hídrico, alimentario a la población y otras cosas. Muchas gracias, doctora. Mm, Regresando a los años anteriores, la pandemia, usted mencionaba que ya estamos a punto de llegar a un punto de no retorno. ¿Qué hubiera pasado si al momento que pasó la pandemia no se hubieran detenido pues tantas cosas, tantos consumos, por ejemplo, de plásticos que pues en consecuencia afectan pues el medio ambiente? ¿Qué pasa, qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esos 2 años de ventaja? O si nos podría comentar si en realidad fue lo mismo por la producción de diferentes insumos médicos. Sí, pues en realidad lo que sí se vio durante la época de COVID y durante esos años, 2 años, un año que nos encerraron como a población completa, sí se ve un cambio en la calidad del aire. Pues en muchas regiones, muchas ciudades, sobre todo, por ejemplo, China, que se cuarentenó y que fueron como bien cuadrados y bien obedientes. Incluso en México, que no se dio tanto, pero sí hubo un periodo que sí nos guardamos, los que pudimos guardarnos.
Sí se vio en la mayoría de las principales ciudades a nivel global un aumento de la calidad del aire, porque lo que se dejó de emitir fueron pues esta quema de combustibles y de, ¿cómo se dice? De contaminantes de corta duración. O sea, una vez que lo emites y llega a la atmósfera, eventualmente en un mes o en 6 meses se convierten en otra cosa y dejan de estar ahí. El problema con el dióxido de carbono es que ese no es de corta duración. Si ahorita mágicamente todos hiciéramos lo que debemos y le apagáramos a la quema dejáramos de quemar combustibles fósiles, así hoy ahorita, tardaría más o menos entre 30 y 50 años en que viéramos un cambio, porque vive mucho tiempo el dióxido de carbono en la atmósfera. Por eso es que tenemos que actuar hoy, porque ahorita mucho de lo que se está viendo en política internacional es vamos a seguir como estamos y vamos al mismo tiempo vamos a desarrollar tecnología que sirva para capturar el dióxido de carbono. Lo que en la realidad necesitamos es las dos cosas, dejar de emitir dióxido de carbono y en efecto desarrollar esta tecnología, porque también ya se ha visto que aunque replantemos todos los árboles que hemos cortado en estos años, ya no van a ser suficientes. Entonces, sí tenemos que reforestar. Como les mencionaba, es importante que sean estas decisiones también tomadas basadas en la ciencia, es decir, dónde reforestamos y con qué, y tienen que ser especies nativas. Y además darle un seguimiento al programa y no nada más irlos a plantar y abandonarlos. Pero aún y cuando plantáramos muchísimos árboles, no sería suficiente para deshacer o para que absorbieran todo el dióxido de carbono que tenemos en excedente. Entonces tenemos que dejar de emitir. Y eso no sucedió realmente en la pandemia, porque fue como se fueran apagando gradualmente. O sea, se apagó en China y luego en Europa y luego en Latinoamérica. Luego China volvió a aprender, ¿no? Pues su producción. Entonces, en realidad, si tú ves una gráfica de dióxido de carbono, se ve un mini descenso así chiquititito, nada. O sea, le tienes que hacer como un super zoom, pero en realidad sigue una tendencia a aumentar por eso, porque vive muchos años en la atmósfera. Entonces, sí aumentó la calidad del aire. Obviamente, eso es bueno, pero al mismo tiempo, una vez que empezamos a reactivar todos los sectores, pues esa calidad del aire se volvió a perder ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se ve a nivel global. Muchas gracias, doctora. Y creo que eso es algo que no muchos tomamos en cuenta, que creemos que si hacemos el cambio vamos a ver mañana ya vamos a estar pues bien, pero no, usted nos está mencionando que pues se requiere muchísimos años para que el planeta vuelva a regularse porque ni siquiera pues a estar mejor, ¿no? Doctora, ya para terminar, ¿con qué le gustaría concluir esta charla? Pues a mí me gustaría dejarles un mensaje. Yo sé que cuando se habla de cambio climático siempre es como muy dramático, y es dramático, es un asunto emergente, es un asunto que ya estamos en una crisis, entonces pues las crisis siempre están asociadas como un poco a pánico, y está bien, son válidos estos sentimientos de sentirnos agobiados. Es como, yo creo que tenemos que respetar un poquito el proceso y sí sufrir este duelo, pero al mismo tiempo lo que les quiero decir es que está en nuestras manos, nosotros somos parte del problema y también somos parte de la solución. Entonces, por lo tanto, nos corresponde hacer lo que está en nuestras manos hacer, que es por un lado informarse, ¿no? Como ustedes que pueden crear estos espacios, pues que nos permitan seguir hablando de este tema. La gente, pues informarse siguiendo fuentes confiables. Porque al informarse, por un lado, pues nos damos cuenta de que pues tenemos un problema, y ese es el primer punto. El punto número 2, entonces le empezamos a demandarle al gobierno que haga lo que tienen que hacer, porque ya no hay excusas, no pueden decir que no lo sabían. Este material lo leen todos los tomadores de decisiones, o lo deberían de leer los tomadores de decisiones. Ahí está platicadito, con dibujitos, con peras y manzanas, para que lo entiendan. Es un librito de 40 páginas. De hecho, se generó ahorita un manual, un colectivo generó un manual para el ciudadano ante cambio climático que está todavía más digerido, y entonces los materiales, la información ahí está. Y entonces a nosotros como ciudadanos pues nos corresponde estar informados, demandarle y exigirle al gobierno que haga su chamba, y nosotros pues cuidar, reciclar, tener nuestras compostas, reducir nuestro consumo. El desperdicio de alimentos genera el 30%, el 8% de las emisiones. Es un montón. Primero, el desperdicio de alimentos en un país donde tenemos gente con pobreza y pobreza extrema es ya moralmente reprobable. Pero aparte, pues es el 8%, ya ese es un montón. O sea, ya de entrada podríamos ese 8%, lo podemos reducir.
La producción de alimentos genera el 30% de las emisiones. Si nosotros, de ese 30%, el 30%, o sea, un sexto, le corresponde a la producción de carne y leche. Si reducimos nuestro consumo de carne y leche, o ese otro porcentaje que se va, que desaparecemos, que dejamos de emitir, yo no estoy diciendo que se vuelvan veganos, yo soy vegana y bueno, cada quien, ¿no? Pero por lo menos una reducción por unos cuantos días a la semana sería importante y podríamos contribuir. La ropa, el sector de la moda también genera un montón de emisiones, entonces pues apostar por productos que duren más, de mejor calidad, no a estas modas rápidas que te la pones la playera 3 días y ya la tienes que tirar. Entonces, empezar a ser consumidores responsables y apostarle a aquellas empresas que realmente sí están apostando por la sostenibilidad. Entonces, informarnos bien yo creo que es nuestro deber, y a nosotros, yo, academia, pues me corresponde esto, ¿no? Platicar en cada espacio que me brinden sobre esto y no dejar de hablar del tema, porque yo sé que vivimos en un país bien complicado, que además tiene que estar pensando en la crisis climática, pues puede ser mucho, pero es importante que tengamos estas discusiones. Entonces les quiero dejar un mensaje de esperanza, de si todos trabajamos y todos hacemos lo que nos toca desde nuestra trinchera, podemos hacer el cambio. Está bien, doctora. Muchísimas gracias, pues, por tan importante mensaje. Muchísimas gracias también por aceptar estar en este espacio. De nueva cuenta, le recordamos a la audiencia que esta sesión se va a quedar grabada aquí en los videos de Facebook y también va a estar disponible en YouTube de Sidnova Hidalgo. Pues bueno, les deseamos excelente tarde todos y pues estén atentos a nuestras redes sociales, ya que ahí pues de manera diaria se comparte material de difusión y divulgación de la ciencia y también hacemos distribución de diferentes convocatorias y también charlas como estas. Muchísimas gracias y excelente tarde todos. Gracias.